Si te apasiona el tenis de mesa, en Getafe tienes tu liga. Inscríbete en la liga local de tenis de mesa por parejas y disfruta de este espectacular deporte. Organizado por el Ayuntamiento de Getafe con la colaboración del Club de Tenis de Mesa. Las inscripciones ya están abiertas. Si necesitas más información, pásate por el Colegio Público Gabriel García Márquez las tardes de martes y jueves o todas las mañanas en la Delegación de Deportes hasta el 6 de noviembre. Ya lo sabes, el tenis de mesa te espera en nuestra liga, la Liga Local de Getafe. ¿Te apuntas? ¡Te esperamos! Buenas tardes, Getafe, ya estamos aquí en la última hora del programa de hoy. Vamos a, pues a iniciar la tertulia de cada miércoles, aunque hemos fallado algún día, hemos fallado la semana pasada. Me acompañan aquí en el estudio Esperanza Fernández, miembro del Consejo Político Nacional de Unión, Progreso y Democracia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Eloy Galván, presidente de Getafe Voz. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues la verdad es que tenemos muchos temas retrasados. Yo había un tema que sí quería comentar con Esperanza, porque además lo comentamos por Twitter, con el Twitter. Estuvo aquí la semana pasada, estuvimos hablando de ordenanzas fiscales, hablamos del IBI y hablamos de esas famosas ayudas que nosotros creo que comentamos la última vez que estuvimos aquí. Y la semana pasada en uno de nuestras tertulias hizo unas aseveraciones, en este caso Fernando Lázaro, diciendo que UPyD había sido parte, digamos, de cómo se habían hecho esas ordenanzas, de cómo esas ayudas a desempleados y esos criterios habían sido aplicados en consenso, digamos, con UPyD, y Esperanza nos decía que no había sido así y, el turno de réplica siempre hay que cederlo. Sí, indudablemente de UPyD parte la propuesta de establecer una línea de ayudas para personas que están en desempleo o en una situación económica precaria que no les permite hacer frente al pago del IBI. UPyD hace esa propuesta y la lleva a pleno. Se nos dice, en primer lugar, que eso no se puede incorporar a las ordenanzas fiscales, puesto que no es una de las bonificaciones que están previstas, pero sí que se puede hacer línea de ayudas, que es además lo que habíamos dicho. Y cuando se negocian las ordenanzas fiscales, simultáneamente hay un compromiso de hacer esas ayudas y de incorporar en los presupuestos una partida destinada a este efecto. Al final la partida fueron solamente de 50.000, nos pareció escasa, pero bien, pese a todo, era algo, ¿no? Sin embargo, cuando ya sale la convocatoria de ayudas, no se consulta ni se consensúa absolutamente nada con UPyD ni con ningún grupo, porque la convocatoria de ayudas no sale simultáneamente a las ordenanzas fiscales ni al presupuesto, sino que sale ya en mayo. Lo que hizo UPyD desde enero, hasta que salieron, fue insistir, porque la gente ya se le había creado esa expectativa y preguntaba, algunos tienen el pago fraccionado y empiezan a pagarlo en febrero y la convocatoria no acababa de salir. Y UPyD insistía en que cuándo iba a salir esa convocatoria. Se nos decía, el pliego lo está elaborando Servicios Sociales tenía que consultar con Hacienda, etcétera. El caso es que al final la convocatoria se retrasa y no sale hasta mayo, ya muy pegado a la fecha del inicio del periodo normal de pago del IBI, y salió sin consenso, es decir, no nos habían dado previamente el borrador. Lo que sí estaba consensuado es que hubiera ayudas, pero no los criterios con los que se iban a aplicar esas ayudas. Y los criterios fueron tan restrictivos que de entrada excluyeron a todas las viviendas cuyo valor catastral estaba por encima de la mediana. Eso nos pareció un disparate cuando ya lo vimos ya publicado, porque esas viviendas por encima de la mediana estaban, por ejemplo, viviendas nuevas de Los Molinos, de Buenavista, del Bercial, de gente joven o gente que acaba de empezar a pagar la vivienda, que está pagando hipotecas y a las que muchas veces le es mucho más difícil hacer frente al pago del IBI
que a otras personas que puede que tengan menos ingresos, pero que tienen una vivienda ya plenamente pagadas todas sus cargas. Entonces, vamos, eso está clarísimo. Con UPyD no se consensúa en ningún momento esos criterios y a lo mejor él no creo que sea involuntario, es decir, que se le hayan mezclado en la cabeza las fechas. Lo que sí se consensúa es que haya ayudas, pero no que se restrinjan los criterios. Luego también hubo otro problema y es que se le dio muy poca difusión. Mucha gente no se enteró de las ayudas, se tenía que haber publicado en la página, no solo en la página web, sino haber hecho octavillas, que en los servicios sociales donde las trabajadoras sociales atienden a muchas personas que conocen su situación económica, les hubiesen informado de que tenían también esta línea de ayudas. Y recuerdo que al despacho de UPyD fue gente diciendo que qué pasaba, que no se habían enterado. A lo mejor llegaban unos días después de haberse terminado el plazo, porque de ese plazo no se enteró mucha gente. En fin, que hubo estos dos problemas y desde luego ninguno de los dos contó con el asentimiento de UPyD. El tema de la información lo reconocía el otro día Fernando Lázaro. Decía Sara Hernández a raíz de las ayudas que bueno, que ellos lo que iban a incrementar, porque además fue un tema que cuando estuvo aquí se lo comenté, el tema de las rentas, más que el tema del precio del valor catastral, que luego no sé, a ver, tendremos que ver cómo queda finalmente la ayuda, pero ellos decían que iban a incrementar las rentas a partir de las cuales la gente puede acceder, que iban a incidir en ese tema, que además me acuerdo que se lo comenté yo, la posibilidad, el tema de que el otro tema también era muy, muy importante, el tema que tú apuntas de ese valor catastral, de esa media que se había hecho. Sí, está claro que la renta tiene que ser lo determinante para dar la ayuda, pero encaminada a todas las viviendas, porque viviendas muy caras en Getafe no hay, es decir, estamos en o viviendas de baja calidad o de un término medio, un medio alto, y pienso que ahí no debe haber exclusiones. Y luego ya, una vez admitido que cualquier valor catastral es apto, luego ver la situación de las personas. Si están en situación de desempleo, una persona puede tener una vivienda que tenga un valor catastral relativamente alto y, sin embargo, estar en desempleo y no poder hacer frente al pago del IBI. Otro de los temas que nosotros venimos tratando toda la semana y que está ahí, bueno, pues un poco en el candelero y que surge, aunque veníamos ya de tiempo atrás, habíamos escuchado en este caso al gobierno municipal lo de la propuesta de convenio que le iba a hacer al Getafe Club de Fútbol, y parece que todo ha tomado una dimensión un poco mayor tras el partido de fútbol del pasado sábado entre el Getafe y el Barcelona. El presidente del Getafe utilizó ese altavoz mediático para pronunciarse. Se había filtrado una noticia el pasado jueves a la cadena SER en este caso, en el cual, en este caso Ángel Torres recrimina, digamos, al ayuntamiento, que dice que no se define, que él no está por esto de compartir. Eloy, ¿qué te ha parecido un poco la polémica del Getafe Club de Fútbol con esa polémica con el nuevo convenio y la nueva regulación? Bueno, yo diría que no es del agrado del señor Torres la propuesta en este caso que parece que o el convenio que parece que va a firmar, y yo creo que la polémica la ha agudizado un poco más diciendo que se puede llevar el equipo de fútbol a otra ciudad. Eso pues agudiza más las tensiones, pero yo creo que es más bien una bravata más que otra cosa, es un envido más y no creo que la sangre llegue al río. Es cierto que hay un problema grave aquí, entre comillas, y es que la asistencia a los partidos de fútbol del Getafe sigue siendo muy baja, no es fácil que eso aumente. Es decir, que de los 17.000 sillas que tiene el Getafe, pues a lo mejor solamente van, pues vamos a poner 4.000 personas de media o 5.000, incluso aunque sean grandes partidos, muchos de ellos, y para un equipo como el Getafe es muy difícil mantener los precios de los jugadores, o en este caso los salarios a los jugadores que se están pagando en este país. Pero es lo que hay, y yo no creo que en muchos casos a lo mejor el llevarse el equipo a otro sitio pues le dé más juego. Creo que habría que buscar, y en consenso con la ciudad, el señor Torres debería buscar un sistema que permita que vayan más jugadores de fútbol y que, por otra parte, también los equipos menos favorecidos en los repartos de televisión pues tienen que tratar de buscar también un consenso para sacar más dinero, que es de lo que viven normalmente otros equipos de fútbol en otros países. Y el ejemplo más claro es
es el de Inglaterra en su liga de fútbol. Entonces yo creo que esas dos cosas, el que se integre más el equipo en la ciudad, que yo no creo que esté demasiado integrado, y las soluciones que se den, que se deberían dar, no se han dado. No soy ahora el más indicado para ver qué es lo que se puede hacer. Y por otra también creo que es un tema de equipos, como decía antes, en la liga, que están siempre pues en la mitad de la tabla hacia abajo, que no son parte de grandes ciudades, sociedades de más de 600.000 habitantes, y que lo pasan mal. Decía el otro día en las declaraciones Ángel Torres, lo primero que dice es: llevamos 5 años sin pedir nada. Después de la comisión de investigación que se esforzó cuando no se hizo el convenio, con aquellas palabras de Ángel Torres, Esperanza, que estuviste en aquella comisión de investigación, 5 años sin pedir nada, va a ser que no. Claro que no. Indudablemente se le han seguido pagando los suministros, es decir, eso no ha tenido que pedirlo, ha seguido su curso, el gobierno municipal no actuó en ese sentido. Siempre decía que había un tema subyúdice, porque el Getafe ya lo creo que pidió. Aparte de que se le estaban pagando los suministros, fue judicialmente a exigir la subvención que se le negaba por la vía ordinaria política normal. Se desestimó judicialmente en primera instancia, recurrió y se volvió a desestimar. Además, como UPyD reiteradamente dijo ya en este pasado mandato, la Unión Europea tiene muy entre ceja y ceja, es decir, tiene muy en el objetivo estas subvenciones que se han estado dando a las sociedades anónimas, al fútbol y tal. Es decir, que ya, aunque hubiese la voluntad política de un gobierno municipal de volver a darle aquella subvención, estaría en franca contradicción con los criterios que tiene la Unión Europea, que es el espacio político al que pertenecemos, nos guste o no. A mí sí me gusta, por cierto, porque en general nos ha traído más beneficios que otra cosa. Entonces, en estos 4 años, no es que no haya, lo ha pedido judicialmente. Además, el tema de los suministros siempre se le han estado pagando, pese a que los convenios, cuando estaban vigentes, decían que los suministros los debía pagar el Getafe Club de Fútbol. Ahora también nos explicamos, con estas tensiones que están saliendo a la luz, por qué durante estos 4 años no ha habido convenio. Está claro que Soler no dio a conocer la resistencia numantina que estaba oponiendo el presidente del Getafe a que hubiese un convenio sin subvención, que es lo que exigíamos, y entonces él se dejó pasar los 4 años sin convenio. Y ahora se han salido a la luz, y además con el otro añadido de que la ciudad deportiva le están pidiendo que sea para otros clubes. Estoy viendo ahora mismo, porque como sabéis todos, en este momento se está celebrando pleno en el Ayuntamiento de Getafe, y estoy viendo justo en este momento, no sé de lo que están hablando, pero estoy viendo a Antonio José Mesa. El otro día estaba aquí y la defensa en este caso del Partido Popular era: oiga, nosotros propusimos un consenso, de llegar a un acuerdo entre todos para firmar un convenio. Fueron el resto los que no quisieron llegar a ese consenso. En este caso no culpa a UPyD. Hacía que el Partido Socialista, que no se había remangado para sentarse y entre todos juntos tomar una solución entre todos. Lo del consenso está muy bien, pero había que tomar una decisión. Esta gente está en una situación alegal, por llamarle de alguna manera, porque no existe convenio regulador y están utilizando unas instalaciones. No sabemos hasta qué punto eso puede afectar judicialmente en caso de que haya un problema en esas instalaciones. No. Bueno, quiero comentar antes eso del consenso, porque se dio una situación muy curiosa. El alcalde anterior convocó a los grupos municipales a una reunión donde nos presentó un borrador. En ese borrador era entonces la concejal de Deportes, Carmen Plata. Hubo varios cambios a lo largo de estos 4 años. Se hablaba de una pequeña subvención. UPyD dijo que no, que sin subvención. A esa reunión asistió UPyD y asistió Silvia Ullarra, asistió parte de Izquierda Unida. La otra parte no quiso asistir y el PSOE no asistió. Es decir, ellos no querían llegar a ningún acuerdo colectivo sobre el Getafe. Y Soler se escudaba en esa falta de querer colaborar para no hacerlo, aunque el gobierno municipal tenía competencias. No son de las competencias que están reservadas al Pleno, ni mucho menos. Lo que pasa es que le daba miedo hacerlo en solitario o solo con el apoyo de un grupo y la mitad de otro. Y por eso no hizo nada. No sé por qué, ese miedo, ¿no? Parece que hay un poder fáctico aquí que es más fuerte que digamos la obligación que tiene un gobierno municipal de hacer las cosas que debe hacer, porque lo otro puede hasta haber incurrido en prevaricación, si puede haber. No quiero hacer una acusación directa, pero todo el que esté cediendo
una instalación pública sin ningún título a un particular, en este caso es una sociedad anónima, pues está incumpliendo sus deberes como servidor público que le obligan a eso, a que haya un convenio y haya una serie de contraprestaciones. Nadie dice que haya que cobrarle a lo mejor un canon excesivo si se ve que es una actividad de utilidad pública, de interés público, pero al menos a que eso esté regulado y a que se cumpla lo de los suministros y, por supuesto, a que no hubiera subvención. Entonces, es un escollo está resultando un escollo tan difícil que es para pensar en qué municipio vivimos, ¿no? La semana pasada, bueno, el día que estuvo aquí, en este caso Sara Hernández, cuando en la entrevista, fue Raquel González, la directora de Getafe Capital, la que le preguntó por este tema. Y es cierto que en aquel día, el día que estuvo aquí en los micrófonos de Getafe Radio, se mostró absolutamente contundente. Dijo Sara Hernández, ahí lo tenemos, está guardado, que llegaría hasta las últimas consecuencias para llevar adelante el convenio. Es cierto que ayer, no tenemos ese audio todavía, estamos a la espera de que nos lo pasen. Ayer, por las declaraciones que yo he leído, en este caso a Alex Castellano en el periódico de Getafe, bueno, pues la contundencia era, bueno, no pasa nada, vamos a sentarnos, hemos hablado ya varias veces y bueno, esto se puede llegar a negociar y tenemos que hablarlo. Parecía que la contundencia había bajado unos cuantos decibelios después de las declaraciones de Ángel Torres, por lo menos esa es una sensación particular. Ya os digo que todavía no he escuchado las declaraciones íntegras de Sara Hernández, pero vamos, me parece de absoluta fiabilidad Alex Castellano en el periódico de Getafe, y cuando entre comillas es porque son las palabras que dijo Sara Hernández, con lo cual parece que sí que ha habido un pequeño o una gran influencia en este caso de las declaraciones de Ángel Torres el sábado, que yo decía, utiliza mediáticamente muy bien, porque esto es un tema, lo del convenio, yo recuerdo haberlo oído al ayuntamiento, ahora como un mes y medio, yo no sé si hemos llegado a comentarlo, pero hace ya un mes y medio que dijeron vamos a llegar a un acuerdo, nos hemos sentado, se lo hemos mandado a los servicios jurídicos del Getafe, pero ha utilizado muy bien el día justo, porque evidentemente el Getafe juega partidos todos los domingos, pero no juega todos los días contra un FC Barcelona, con todo el revuelo mediático además que ha tenido por otras cuestiones, y parece que ha utilizado muy bien el revuelo mediático. Influye tanto el fútbol en la sociedad como para llegar a marcar o a dar el brazo a torcer a un partido político, a un alcalde. Pues yo creo que sí. Estaba pensando ahora que según algunas declaraciones o alguna universidad estas que hace sus estudios concienzudamente, siempre suele ser una universidad del medio oeste americano, pues decían que el año que Francia ganó la Copa del Mundo, en este caso de fútbol, pues al año siguiente, bueno, la autoestima durante ese tiempo subió tanto que al año siguiente se vio que había aumentado el 1% del PIB en Francia. Yo creo que esto es un poco exagerado, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera cuando el actual gobierno se ha sacado de algún sitio de la chistera la marca España y su intento de promoción, pues no se ha fijado en temas de cultura, no se ha fijado en temas de industria, no se ha fijado en temas de creatividad, se ha fijado básicamente en algunos puntos muy concretos, uno de ellos el fútbol, por ejemplo. Entonces, en España, cuando veis cuánto se está pagando a los jugadores, pues resulta que se está pagando unas millonadas que hace que esos jugadores, pues a lo mejor de los 10 primeros jugadores hay 3 o 4 que están en España. Ya quiere decir que España, que no es una potencia de primera, a lo mejor en fútbol sí lo es, pues se aprovecha esto de tal forma que sobre todo los equipos punteros, y estoy hablando del Madrid y del Barcelona, pues todo lo que necesiten lo tienen. No hace falta decir que Madrid tiene, como dicen ahora, un diseño de ciudad en algunas zonas que está exclusivamente o que ha estado exclusivamente, y me estoy refiriendo a la zona de Chamartín, pues en función de los intereses del Real Madrid. La ciudad deportiva del Real Madrid, ya a nadie se le escapa, que se recalificó, se le dieron otros terrenos al Madrid y ahí se han levantado 4 rascacielos de mucho cuidado, de 300 y pico metros, que también será parte de la marca España o de la marca Madrid, pero se ha hecho solamente para favorecer al Real Madrid. El Atlético Madrid, como tenía algunos otros problemas, digamos, pues para levantar ese tipo de rascacielos en la zona donde está ubicado el Calderón, pues bueno, lo que se ha hecho ha sido llegar a un convenio con el señor González, que se está ahora mismo estudiando, entre comillas, porque pues alegremente, y digo alegremente también entre comillas, pues Madrid, en este caso la Televisión de Madrid, Telemadrid, había donado una cantidad exorbitada de millones al Atlético de Madrid y otra cantidad también determinada al Rayo. El Getafe estaba entonces recién ascendido, al Rayo Vallecano,
para que pudieran sobrevivir, pero esas cantidades que además obligaban a que se retransmitiera por televisión, Telemadrid otra vez, un partido o dos al año que se jugaba en el campo del Atlético de Madrid y del Rayo, ni siquiera se transmitieron. Entonces ahora ese tipo de cosas está claro que forman parte de la marca España que algunos señores se han configurado, y eso se traslada o se extrapola, como dicen otros, pues a cada una de las ciudades, y nos encontramos con que Getafe, que es una ciudad, eso sí, de 200.000 habitantes o casi, que podría tener pues un elemento para ayuda para su equipo, para que estuviera en primera división o para que estuviera entre primera y segunda, que sería lo normal, pero tenemos que tener en cuenta que de todas las ciudades de Madrid que están con un número parecido de habitantes, solamente es Getafe la que tiene un equipo en primera. Pero a lo que iba, que es el tema, pues tiene una cuestión clara. Mantenerse en primera vale un dineral, y estoy recordando ahora, y ya con esto termino, solo para dar una pincelada, que hace 3 o 4 años, quiero recordar, o 5 a lo mejor, subió el Zaragoza a primera división. Al año siguiente bajó. Pero le costó al Zaragoza ese año, entre fichajes y apoyos, en este caso económicos, para la plantilla, subir a primera división 40 millones, que fueron en gran parte pagados por el Ayuntamiento y por la Diputación General de Aragón. A mí se me sonroja la cara de vergüenza, y creo que esto ya es algo que, cuando hablamos que el Getafe ha podido recibir en estos 10 últimos años una media de 2 millones y pico de euros, vamos a poner entre ayudas directas e indirectas, sin convenio, entre comillas, pues dice uno, vale, a lo mejor el señor Torres se está quejando porque esta es una situación de agravio comparativo. Pero es que una ciudad como Getafe, donde tiene un índice diríamos, de gente que está en el paro superior al 17%, pues a lo mejor no se puede permitir eso, aunque haya que pagar a los jugadores una millonada para mantenerse en primera división. Es que una de las cosas que yo creo que sentimos vergüenza es que cuando decimos que alguien que tiene una empresa, o que mejor dicho es el director de una empresa o el gerente que tiene 50.000 personas trabajando y gana al año 10 millones, nos llevamos, o 3 millones o 1 millón, nos llevamos las manos a la cabeza. Si gana 1 millón, ninguno de las grandes empresas que hay aquí en Getafe, alguna de ellas casa con varios miles, o John Deere o no sé qué otra empresa habrá parecida, paga a su gente al más alto nivel. Pues a lo mejor hay alguno que gane 300.000 o 400.000 euros, pero básicamente todo el resto... Esos son los que menos ganan, Eloy. ¿Dónde? En el Getafe Club de Fútbol los que menos ganan son... Estamos hablando de la empresa, pero luego todo el resto de la gente, que si hay alguno que gana más allá de 100.000 euros, que los habrá, y lógicamente una empresa de este tipo tiene que haber varios gestores que los ganen, pongamos 10 o 15 personas, pero estamos hablando de esa cantidad. Pero es que en el Getafe, que estamos hablando de gente que efectivamente tiene una vida muy corta en cuanto a trabajo y demás, que a lo mejor la legislación española debería contemplar eso de otra manera, como se hace en otros países, pero bueno, por resumir, no hay nadie en el Getafe, yo creo, o la media de lo que se está pagando en el Getafe, que no lo sé, y se podría mirar, pues a lo mejor están 300 o 400.000 euros. Algo más, yo creo. Pues no sé, yo... No, pero yo vuelvo a decir, pero es curioso porque, por ejemplo, esta semana hemos sacado el tema aquí, ¿no? Esta semana han estado de políticos, solo los del martes, que en este caso estuvo Antonio José Mesa, como decía, y Mónica Cobo, portavoz de Ciudadanos. Y bueno, pues estaban de acuerdo, todos estábamos de acuerdo en que tenía que pagar los suministros, la luz, el agua y el gas. Pero luego... cuando veía la influencia del fútbol está muy bien eso, pero hombre, cuando usted va al palco del Coliseum Alfonso Pérez y se sienta allí, pues digamos que en parte está siendo usted responsable, no sé cómo llamarle, pero sí en parte responsable un poco de decir, oiga, que es que aquí el agua y la luz y el gas y está muy bien, pero lo estamos pagando los vecinos. O sea, yo no digo que no se vaya al palco, o sea, no es una crítica que se vaya al palco o no se vaya al palco, pero hombre, vamos a ir al palco con todo arreglado. Yo recuerdo una polémica que hubo en este ayuntamiento, no recuerdo cómo vino la cuestión con lo del Getafe, que en como 6 o 7 meses antes de las elecciones, Sara Hernández se compraron compraron unas entradas y se sentaron en una grada, porque no sé qué polémica había habido en este caso con el club y tal, y se sentaron allí y se hicieron la foto como se habían sentado en el S, cuando llevaban toda la vida sentados en el palco. Claro, son cuestiones que son relevantes. Y pues, por acabar con Getafe, Manuela Carmena, ayer estoy viendo el fútbol y la veo sentada allí al lado del jeque de Qatar y digo, pero esta señora no había dicho que no le gustaba el fútbol. Estaba pensando, según hablabais, estaba pensando precisamente en Manuela Carmena.
Es que estaba con la alcaldesa de sí. Francia que había venido. Digo, de Sí. París, perdón, que había venido, la Anne Hidalgo. En todo caso, Sí, esa pero imagen... no se puede ir a cenar. Es que efectivamente, a cenar puede salirnos sí. más caro. O sea, yo lo creo, pero la imagen... Sí. Además, Sí, estas sí. cosas nunca son a la ligera, pero la imagen de Juan Carlos, primero lo que sea de Rey Emérito de España, el señor Florentino Pérez, el jeque dueño del Paris Saint-Germain de Qatar, y la Manuela Carmena, porque a la señora alcaldesa de París no la sacaron a posta. O sea, la imagen era esa. Está La claro, imagen sí. es demoledora y está claro que, bueno, pues apunta maneras Podemos a que esa cosa no le desagrada. UPyD sí se negó en el Ayuntamiento de Madrid, igual que yo aquí en el Ayuntamiento de Getafe, a utilizar eso, no solamente el palco, sino también que además ese abono se lo podías ceder a una persona, ¿no? Es decir, porque puedo decir, no es que no te gusta el fútbol, no. Si a mí me hubiese parecido que era oportuno y era justo el ir allí, habría ido aunque no me gustase el fútbol. Pero es que además se podía ceder. Y UPyD jamás utilizó eso, ni utilizó ese bono que hay para aparcar, que además también es un privilegio respecto a los demás. Jamás cuando tú fuiste portavoz. El anterior portavoz de UPyD. Bueno, no en vano. Sí llegó No en vano. a acudir al palco. No en vano llegó hasta poco tiempo, como tal. Es decir, la línea de UPyD es la que hay. En el Ayuntamiento de Madrid se renunció a estar en el palco del Bernabéu, al club de campo, a todos los privilegios que había. Y aquí en el García Lorca, que también es otra cosa, no tiene el mismo, digamos, el mismo interés mediático. Pero cuando he ido al García Lorca a cosas que no sean protocolarias, como tienes que ir al concierto de la Constitución o tal, que obviamente te sientas en la fila de protocolo, pero si voy a ver una obra de teatro o tal, pues voy y pago mi entrada, ¿no? Y que creo que es lo que debemos de hacer. Y eso de que en el palco del Getafe hayan estado durante tiempo y luego se hicieran la foto esa, es lamentable, ¿no? Es ridículo. Y además que lo que nosotros habíamos propuesto, así, digamos informalmente, es que si se llegaba a hacer ese convenio con el Getafe, que se tenía que hacer, la contraprestación del Getafe podía ser el ceder parte de sus entradas, pues no sé, para instituciones benéficas, para niños que habitualmente no pueden pagarse una entrada, es decir, que haga un tipo de prestación a la ciudad, pero que no sea para los políticos que ganan suficiente como para pagarse su entrada. Sí, porque hay que, sí. Y acabamos con el tema, porque hay que recordar que además con este asunto, en el convenio anterior, en el que se fue a juicio, ese convenio decía que el ayuntamiento se encargaba de la organización de ese palco, ¿o lo he oído yo mal? No se mencionaba que se encargara de la organización. Ahora mismo, hace ya algunos años que no veo el convenio, pero sí que el Getafe daría algunos abonos y demás. La información que yo tengo es que incluso en ese convenio venía regulado, o en parte, digamos, bueno, pues una de las cláusulas eran, bueno, pues no sé si exactamente, bueno, imagino que, porque la organización en sí del palco, imagino que eso lleva unas normas de protocolo que tenga la Liga de Fútbol Profesional, por el presidente del otro equipo y demás, pero sí las figuras de cómo más o menos se colocaban y demás, porque además fue sintomático, es decir, lo que venimos siguiendo esa información de hace tiempo, vio cómo se ponían en la primera fila, cuando se cambió de gobierno en 2011, cómo se cambiaban de fila, los que estaban en la primera fila se fueron a la fila de atrás y los de la fila de atrás se pusieron en la primera fila. Los abonos que daba el Getafe ya los daba con una señalización de asiento. Ahora, si eso estaba consensuado con el gobierno municipal o tal, habría que volver a ver la literalidad de esos convenios, a ver cómo lo decían, pero sí que venía ya especificado el sitio en el abono que facilitaban a los grupos. Bueno, pues si os parece, hay temas del pleno, ¿vale? Aunque se está produciendo ahora, que por cierto tiene que tener muy buen ambiente porque estamos oyendo unos gritos y unas cosas que, vamos, tienen unos cartelitos que han colocado los señores del Partido Popular de readmisión a los trabajadores del Lima despedidas, que vamos, bueno, esto ya lo hemos comentado, la verdad que ya huelga decirlo, pero bueno, pues nada, ahí están y nada, intentaremos, bueno, mañana por la mañana pues escucharéis algunos de los mejores momentos y podemos extraerlos del pleno de hoy. Pero algunos de los temas que, bueno, esta mañana nos hemos comentado algunos por encima, pero había un tema que también a mí sí siempre me ha interesado y me parece importante, en este caso en una de las propuestas que hace el Partido Socialista insta a la Comunidad de Madrid por el tema del Parque de la Alhóndiga, del cuidado, del mantenimiento y demás. Si yo no recuerdo mal, lo decía yo esta mañana, yo creo que para el año que viene por ahí tiene que cumplir el convenio. Y decía yo esta mañana que, claro, el convenio llevará por lo menos 10 años, porque yo creo que son de 5 años, y lo renovaste. Y ha habido una prórroga. Sí, la prórroga anterior se hizo al principio del mandato. 2011 debía ser. 2012. Tuvo que ser ahí en esas fechas. Vamos, que toca prorrogarlo.
que llevan 10 años diciéndole a la Comunidad de Madrid que haga lo que tiene que hacer. Y, hombre, yo creo que cuando alguien... O sea, tú puedes ir 20 veces a la casa de uno a decirle que me pague, pero si no me paga, pues tendrás que tomar otras medidas. O sea, lo que no puedes seguir es yendo a pedir, oiga, que haga lo que tiene que hacer. Al final es una obligación en este caso del Ayuntamiento de Getafe. Yo creo que toca tomar otras medidas. Sí, la posición que tú conoces bien de sobra, porque eres, digamos, el origen de esa posición, es que el ayuntamiento recupere el parque, ¿no? Y se haga cargo, y además sería lo justo y la mejor forma de que el parque se cuidara bien. Cuando hay dos manos, dos cabezas, dos organizaciones en el cuidado de algo, pues lo lógico es que se haga peor que si hay solamente una. Y esa ligazón que tenía el parque con Bosque Sur, digamos, de alguna manera romperla, ¿no? Es decir, que el ayuntamiento se haga cargo del parque de la Alhóndiga y luego la Comunidad de Madrid que se dedique a Bosque Sur, pero que ese convenio ya no debería prorrogarse más y que el ayuntamiento se haga cargo del parque. Yo creo que es la solución más justa, porque tienen distribuidas las tareas, pero al final pues el cuidado no es el que debería ser. Nuestra posición es esa, ¿no? Quiero recordar que fue la Comunidad de Madrid la que básicamente denunció al Ayuntamiento en su tiempo porque el Ayuntamiento había hecho ciertas sendas en algunos lugares que teóricamente tenía que conservar el Ayuntamiento sin tocar y básicamente era eso, pero después de esta ruptura no se ha visto nada, ni el Ayuntamiento ha metido mano para hacer ningún mantenimiento ni tampoco la Comunidad de Madrid, entonces está en un impasse la situación y no sé exactamente cuál sería la solución. Digo, pues no sé cuándo termina el convenio, ni tampoco si el Ayuntamiento puede recuperar ese parque, que sería lo que debería hacer. Sí, el Ayuntamiento puede proponer a la comunidad hacerse cargo enteramente del parque, cerrarlo y no renovar el convenio y darle sus argumentos a la Comunidad de Madrid para no hacerlo. Esta mañana cuando lo estábamos comentando, pues claro, surgía esa posibilidad. Claro, al final, hombre, también es cierto, esta mañana decía en este caso Pedro Castro aquí en los micrófonos que claro, evidentemente es un gasto asumir la parte, pero claro, si no lo hace nadie, o sea, tú como administración tienes que conseguir que se solucione, ¿no? Porque se decía esta mañana aquí que la cuestión era, bueno, pues exigirle a lo mejor a la Comunidad de Madrid que trabajara más en el tema de Perales, porque hemos estado hablando antes del río Manzanares, del Parque Regional del Sureste, que es una cuestión que como afecta tanto al municipio, pues en vez de que sea cada uno su trocito, sino que sea intentar obligar a la Comunidad de Madrid que se dedique a aquello y luego cada uno cogerlo. Es cierto que al final nunca se ha quedado, mencionaba Bosque Sur Esperanza, es decir, al final nadie ha explicado todavía cuál es la razón, fuera de que no sea una razón política entonces de enemistad personal en este caso entre Pedro Castro y Esperanza Aguirre, que eran los que en ese momento para que el Bosque Sur, hoy esta mañana nos decía que Pedro, no, es que el Bosque Sur en la parte de Fuenlabrada, Leganés y tal, ahí no ha hecho nada ni Fuenlabrada, ni Leganés, ni Alcorcón, es toda la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué Getafe no? Pues eso me pregunto yo, ¿y por qué Getafe no? O sea, no sé por qué ha llegado a esa circunstancia, porque es que vamos, es pasar de un trocito a otro y ver una diferencia que es que parece que han pasado a otro pueblo del tercer mundo cuando llegas a un sitio a otro. Entonces imagino que todos tendrán su parte de responsabilidad. A ver si esta proposición que va hoy al Pleno, que tampoco sería necesario, bueno, creo que si va al Pleno, igual que otra que va, es con carácter propagandístico, pero bueno, que además de la propaganda sea de verdad que se va a poner manos a la obra para exigirle a la comunidad el cuidado de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, una de las tareas que tiene encomendada la comunidad según el convenio es la reforestación, el mantener en los árboles que se van secando, ¿qué tal? El reponer. Pues exigirle que haga lo que tiene que hacer, pero cuando llegue el momento del vencimiento del convenio, el plantearle que es mejor que el ayuntamiento se haga cargo. Yo creo que no sería tanto más caro que el ayuntamiento se hiciese cargo de reforestación y al mismo tiempo pues, de todas las tareas que tiene que hacer de limpieza o del mantenimiento ordinario, ¿no? Y creo que sería lo mejor. Y luego que Bosque Sur, obviamente también que le exijan a la comunidad que la parte que está en término de Getafe, que la aborde, ¿no? Claro, otro de los temas que se planteaban poco a colación del tema del parque era la concesión que ha habido esta semana, creo que ha sido, en este caso la agraciada ha sido Urbaser, ha sido la que se ha quedado con el contrato de no sé si son 4 o 5 millones de euros para la conservación de los parques y jardines. Muy curiosamente decía Pedro Castro que no era una de las señas de identidad del Partido Socialista. Ya manda narices que lo diga Pedro. Se lo he dicho esta mañana, con lo cual creo que lo puedo decir. El externalizar. Sí, bueno, privatizar no, ya es privatizar. Ya cuando ya no eres alcalde es privatizar, Esperanza. Ya se puede decir privatizar. Antes no se podía decir, pero ahora sí. Me parece que cuanto menos, hombre, que lo diga Pedro en este caso, es sonrojante cuando lo ha estado haciendo durante, no sé, casi toda su... Es que son tantos años, son 3 décadas, seguro que alguna vez no lo hizo, pero
creo que es sonrojante, pero bueno, pero es verdad que se habla mucho siempre, sobre todo el Partido Socialista es el que lleva la bandera de la cuestión pública, de los servicios públicos, y lo primero que se ha hecho ha sido renovar ese contrato, que por ejemplo ese contrato, habrá que ver la letra pequeña, pero por ejemplo ese contrato, si no abarca ese espacio, por ejemplo, como es el Parque de la Alhóndiga, pues puede ser un argumento que dentro de un año o dos nos digan, no, es que claro, como tenemos el contrato con Urbaser durante 4 años, pues esta parte no nos entra dentro y ya se nos sale del presupuesto. Es curioso, sí, lo de Pedro Castro. No tienes más que hablar con los trabajadores de parques y jardines. Ellos tienen claro, porque esto viene desde hace años, que ese es un servicio a extinguir dentro del ayuntamiento. Ahí no se renueva, no se promociona al personal. Están, bueno, pues en una situación de decir, bueno, aquí vamos a morir, cada vez más reducida la plantilla, y es uno de esos servicios que no se miman porque se ha ido externalizando cada vez más zonas, todas las nuevas las están externalizadas. Cada X tiempo, cuando toque renovar los contratos, puede ser cada 2 años, con prórrogas de otros 2, puede ser a Valoriza o puede ser en este caso a Urbaser o a quien sea, pero eso se viene haciendo desde la época de Pedro Castro. Es decir, que ha sido también su seña de identidad, igual que ha sido la del gobierno del PP, pero que esto no lo ha iniciado el gobierno del PP, ni muchísimo menos. Una característica del gobierno del PP sí fue que Lima asumió bastantes funciones también de parques y jardines. Algunas de las cosas nuevas que iban surgiendo de los nuevos barrios y algunas cuestiones que no querían porque el Departamento de Parques y Jardines, como digo, no querían que se inflase ni unos ni otros, las fue asumiendo Lima. No sé ahora cómo quedará eso. Si esa contrata, habría que ver el contrato que se va a hacer con Urbaser, va a ser, digamos, universal para todo lo que estaba haciendo también Lima, o si Lima va a seguir manteniendo también competencias en me ha parecido curioso un dato de los poquitos que se han hecho públicos, digamos, de esa renovación de contrato, es que antes era al revés, antes los barrios nuevos eran los que llevaba Valoriza, eran los que llevaba Acciona. Bueno, pues ahora se ha cambiado. Ahora Molinos y Buenavista son los que va a llevar, digamos, Lima, y para ser lo que antes llevaba Lima es lo que va a llevar ahora Urbaser. Es curioso ese cambio de criterio, porque sabemos, sobre todo, que en Molinos y Buenavista ha habido unas críticas terribles a cómo estaban. A ver, son sitios nuevos, todos entendemos que llevan un poco más de trabajo de acondicionamiento y que es distinto, pero creo que es un dato que es muy curioso y que habrá que ir viendo a ver cómo se ha reflejado en ese contrato, porque hombre, es muy curioso que se cambie radicalmente el criterio cuando al final siempre, cuando vienen los políticos, siempre nos dicen, estos son los servicios técnicos los que hacen el criterio, pero ese criterio de cambiarlos un barrio por otro, alguna explicación tiene que tener. Sí, seguramente lo que ha funcionado mal, ¿no? El sector 3, por ejemplo, lo hacía Valoriza. No era de los peores, pero luego los nuevos barrios sí que quedaron en una situación verdaderamente mala. Bueno, tenemos en las redes sociales llenas de fotos de Molinos y Buenavista, pero Molinos y Buenavista creo que era Lima quien estaba encargado de la limpieza. De la limpieza de esas zonas, de la limpieza de zonas verdes. Otro de los puntos que van al pleno, que además este tema lo tratamos la última vez que estuvimos aquí, y me pareció curioso cuando eso, porque es otra vez el famoso IBI, el recargo del IBI del 50%, en este caso el Partido Socialista, el que le pide. Lo que pasa es que estas cosas que parecen curiosas. La semana pasada en las ordenanzas fiscales dicen que lo van a poner. Cuando hacen la exposición, está el audio por ahí en este caso de la alcaldesa, dicen que lo van a poner, el 50% del recargo en las viviendas. Pero claro, evidentemente lo hablamos aquí, eso no es una cuestión que la pueda delimitar en este caso el ayuntamiento, digamos que al final es una teoría política o una intención en política, pero al final lo que se hace hoy en una moción es pedirle al gobierno de Mariano Rajoy, todavía, hasta que haya otro, que lo cambie en la ley, porque es que si no se puede hacer. Yo entiendo que es que si no se puede hacer, que ha habido un poco de controversia con eso. A mí me choca, porque resulta que hay algunos ayuntamientos, como el de Vitoria, había leído, y el de Córdoba, que lo han puesto en marcha. Entonces, a mí me falta algo. No lo entiendo, no lo sé. Yo digo, porque yo escuché, Sara Nández el pasado jueves habló de este tema. Dijo que ellos tenían la intención de ponerlo y demás. Y no hizo en ningún momento referencia en esa rueda de prensa ni a Mariano Rajoy ni al gobierno de la nación ni nada. Y cuando ves la proposición que en este caso lleva el gobierno, pues al final la sensación que te queda es, entonces no podéis hacerlo. Habrá hablado con los técnicos y le habrán dicho que no pueden hacerlo sin que esté desarrollada esa parte de la ley de haciendas locales. Pero del jueves al miércoles va muy poca diferencia de días, no lo sé. Y por ir acabando, otro de los
de los temas que también han surgido esta semana con el tema de ordenanzas fiscales, que la semana pasada no hicimos programa y no pudimos comentarlo con Esperanza, es que el ayuntamiento, no sé si lo has visto, que las ordenanzas fiscales va otra vez el famoso 50% de los Molinos y de Buenavista, que incluso el otro día aquí el propio Fernando Lázaro también hablando de ello, bueno, pues nos comentaba en este caso lo mismo que decías tú. En este caso decía que había unos informes técnicos, que eso no se podía hacer, que habían cogido un informe, claro, Fernando Lázaro tiene acceso a los informes, nosotros no tenemos acceso a esos informes ahora, pero esos que una asesora de no sé dónde había hecho un informe que decía que bueno, que le habían cogido con pinzas, que era un poco lo que contabas tú el otro día. El jefe del órgano de gestión tributaria fue el que hizo un informe en aquel momento diciendo que no se podía, que las VPPL no eran igual que las VPPB, que eran las que eran asimilables a la VPO. Fue la polémica que tuvimos aquí el otro día. Pues parece ser que ahora otro técnico, aquel jefe del órgano de gestión tributaria, ya no está aquí y hay otro técnico con otro criterio y de hecho parece ser que las ordenanzas, yo conozco la noticia, no he visto el texto de las ordenanzas fiscales como lo contemplan, pero parece ser que sí que se ha podido hacer y además durante 5 años. Es decir, la ley lo que concedía a las VPO eran 3 años, el 50% de exención para las VPO y asimiladas las VPPB. Pero ahora se habla de 5 años, los 3 primeros años el 50%, luego el 25 y luego el 15, no sé, el último es así, año, ¿no? Van variando. Bueno, pues se supone que habrá agarradura, asidero legal para hacer esto. Mira, es estupendo si lo hay, ¿no? Pero el otro día nos contaban vecinos de los Molinos, porque es claro, curioso como eso de ridículo. que en Vitoria pueden hacer el ridículo. 50% y aquí no, entonces la ley aquí es estirable o no a medida pero es curioso porque decían el otro día, me contaban, la semana pasada, si no recuerdo mal, fue la asamblea, sabéis que está haciendo la segunda ronda de asambleas vecinales, en este caso Sara Hernández, por los distintos barrios, y nos decían el otro día, vecinos de los Molinos, toda la ley tiene su trampa, y es que empiezan a contar, o sea, que los años ya han empezado a contarte. O sea, no son a partir de ahora 5 años. Por lo que me contaron a mis vecinos de los Molinos, según les explico en este caso la propia alcaldesa, te cuentan los años desde que te dieron la cédula de estabilidad. Me explico. Es decir, si alguien se fue a vivir a los Molinos, hoy estamos a 2015, se fue a vivir en 2011 y le dieron la vivienda, que no sé si hubo alguno. Por ahí tiene que haber. No, 2012 fueron los primeros que entraron. Más o menos, pues 2013, vamos a ponerle que entrara en 2013, bueno, pues ya han pasado 2 años. Le queda otro más del 50% y como se descuide un poco y pase y Mariano no haga el ajuste, se ha quedado sin el 50%. Si esto es así, es un brinde al sol. Los vecinos estaban indignados el otro día. La gente que estuvo en la reunión de los Molinos, lo que me contaron a mí, que ya digo, me lo contaron, gente que tenemos aquí de la radio, que vive allí, que estuvo en la asamblea, me contaban, es que, José, esa gente se subía por las paredes, estaban indignados porque habían leído por la mañana la noticia del titular, nos van a dar el 50% y empezaron a echar cuentas y es que muchos no iban a pillar ni los 50%, estaban en el 30%, a ver si alguno llegaba a los del 30%. La mayor parte no van a pillar casi nada. Porque los Molinos empezaron en 2012, creo que fueron las primeras viviendas que se entregaron en los Molinos. En los 3 años le van a pillar a poquitos, a los que están pendientes de hacerse ahora, pendientes de entregarse. Pero ¿por qué se hacen estas cosas, Eloy? ¿Tú tienes una explicación de por qué? Porque al final, evidentemente, o sea, está muy bonito el titular de prensa, pero los titulares de prensa duran lo que duran. En el sentido que al final, pues mañana llegará alguien, le dará por leerlo, por hablar con los vecinos, por esto, y habrá otro titular de prensa que diga que no es así. Hombre, yo creo que en el peor de los casos lo que habría que pensar es que ha habido, en el peor, estoy hablando, de los casos, una intencionalidad política para recaudar el máximo. Pero no deja de ser una vergüenza que muchas de estas viviendas tengan 550 o 600 euros de IBI y que además el IBI, este tipo de impuestos, sea de los mayores del país. Estaba leyendo precisamente, hablando de Vitoria, no sé si leía ayer o antes de ayer, que Vitoria era uno de los sitios donde este tipo de viviendas tenía los IBIs más altos de España. No sé si era la primera o la segunda ciudad con el IBI para viviendas de este tipo, tenía los IBIs más altos. Y estaba pagando la gente, por lo menos durante esos primeros años, 300 y pico euros. 326, quiero recordar que era la cifra mágica. No se entiende. Vamos a ver. O si no hay intencionalidad política,
pues por lo menos no busques un asesor, busca 3 o 4 por lo menos y mira a ver lo que se ha hecho en otras ciudades. De igual manera que a lo mejor nosotros tenemos acceso para ver este tipo de cosas y lo que han estado haciendo en otras ciudades, lo mismo que para el 50% de aumento que han hecho algunos ayuntamientos, pues joder, pregunta, no te cuesta nada agarrar el teléfono y llamar allí a ver cómo lo han hecho, si han tenido algún problema. No sé si me explico. Yo es que siento vergüenza ajena. Es lo mismo que el otro día, y voy a ir a otro tema que es que yo creo que parte de la funcionalidad, no sé, o del estamento político, no están con los pies en la tierra. Y estoy hablando ahora mismo de algo que no tiene absolutamente nada que ver. Se cae un helicóptero, recordáis, en el Atlántico, y resulta que, bueno, pues les han recogido a estas 3 personas, les ha recogido un barco de no sé dónde, de Marruecos. Y ya nos quedamos tan contentos. Le decimos a la familia, sale en la prensa que está la gente a salvo. Pero vamos a ver, todos los que estamos aquí hemos trabajado en una empresa, y cuando ocurre algo de esto en una empresa de 10, 50 o 1000 personas y has tenido un señor un accidente, inmediatamente hay alguien, el compañero o el jefe de este señor se lo dice a alguien: oye, entérate a ver qué ha pasado, que tenemos que ir allí a ver qué ha ocurrido. Y bueno, y va alguien allí a ver qué ha ocurrido, aunque sea en Extremadura o sea en no sé dónde, le ponen todos los medios a esta persona para que le recuperen, le manden al hospital, pero hay un seguimiento. Pero yo siento vergüenza ajena cuando estamos denunciando este tipo de cosas aquí. ¿Cuánto nos cuesta coger un teléfono y llamar por teléfono a ver qué ha ocurrido, en este caso en Barcelona o en Córdoba o en Vitoria, para que estén cobrando y si han tenido algunos problemas con Hacienda? Pues se supone, los de Vitoria seguro que tienen otro esquema fiscal, pero en Barcelona o Córdoba no tienen un esquema fiscal diferente para el tema del IBI. Para el tema del IBI para los bancos o para el tema del IBI en Alcalá de Henares, que se puede llamar también, a ver, que nos queda aquí al lado. Y más todavía si son incluso hasta de la misma onda política. Yo por eso digo que siento vergüenza, en primer lugar, si hay funcionarios que no informan como deberían informar al estamento político, y en segundo lugar también del estamento político. Estamos dando mucho dinero para la gente. Otra cosa más para sentir vergüenza, porque cuando el PP pone en su programa electoral eso, antes de ponerlo te tienes que asegurar de que lo que estás prometiendo es viable legalmente. Pero lo que no puede ser es que prometas la luna en el programa electoral para sacar unos cuantos votos y que luego cuando gobiernas dices: no, a mí no me cuadran las cuentas. Aquí lo que he dicho no me vale, a ver si este técnico me hace un informe que me dice que no es posible y me salva el presupuesto. Eso es entonces eso es un engaño, es un engaño al ciudadano. Es decir, hay inutilidad y hay también la intención de engañar al ciudadano, primero prometiéndole una cosa que no sabes si vas a poder cumplir y luego buscarte la forma de no cumplirla porque no te conviene, porque el presupuesto se te queda un poquito deteriorado, ¿no? El otro día lo confesó aquí Fernando Lázaro, eso sí. Lo confesó, que se habían equivocado, que no vieron que aquello no era legal y demás. Y yo creo que por ahí viene un poco la historia, es decir, al final yo creo que el Partido Socialista ha pretendido, bueno, pues enmendarle la plana en este caso, decir que el PP no quiso hacerlo y ya veremos cómo acaba saliéndoles la jugada, si les sale bien o no. Bueno, pues hasta aquí. El pleno sigue y me parece que les queda un rato todavía. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí esta tarde otra vez con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a vosotros. Y el miércoles que viene nos vemos y seguimos comentando, que seguro que tendremos muchos más temas a nivel local para tratar. Y nada, nosotros nos vamos, ya sabéis, mañana estaremos aquí otra vez a las 10 de la mañana en directo en Getafe Despierta con la tertulia. Esperemos que les dé tiempo a acabar a los concejales y los concejales que tienen que venir mañana puedan llegar a estar aquí con nosotros a las 10 de la mañana. Buenas tardes y nada, nos escuchamos mañana.